Continuando con el libro de El juego del ángel, continuamos. Subí al estudio. Era noche cerrada, sin luna ni estrellas en el cielo. Abrí las ventanas de par en par y me asomé a contemplar la ciudad en sombras. Apenas corría un soplo de brisa y el sudor mordía la piel. Me senté sobre el alféizar y prendí el segundo de los puros que Isabela había dejado sobre mi escritorio días atrás, a esperar un hálito de viento fresco o una idea algo más presentable que toda aquella colección de tópicos con que acometer el encargo del patrón. Escuché entonces el sonido de los postigos del dormitorio de Isabela abriéndose en el piso inferior. Un rectángulo de luz cayó sobre el patio y vi el perfil de su silueta recortarse en él. Isabela se acercó a la ventana y miró hacia las sombras sin advertir mi presencia. La contemplé desnudarse despacio. La vi aproximarse al espejo del armario y examinar su cuerpo, acariciándose el vientre con la yema de los dedos y recorriendo los cortes que se había hecho en la cara interna de los muslos y los brazos. Se contempló largamente sin más prenda que una mirada derrotada y luego apagó la luz. Volví al escritorio y me senté frente a la pila de anotaciones y apuntes que había ido recopilando para el libro del patrón. Repasé aquellos esbozos de historias repletas de revelaciones místicas y profetas que sobrevivían a tremendas pruebas y regresaban con la verdad revelada, de infantes mesiánicos abandonados a las puertas de familias humildes y puras de alma, perseguidos por imperios laicos y maléficos, de paraísos prometidos en otras dimensiones a quienes aceptasen su sino y las reglas del juego con espíritu deportivo y de deidades ociosas y antropomórficas, sin nada mejor que hacer que mantener una vigilancia telepática sobre la conciencia de millones de frágiles primates que habían aprendido a pensar justo a tiempo de descubrirse abandonados a su suerte en un remoto rincón del universo y cuya vanidad o desesperación los llevaba a creer a pies juntillas que cielo e infierno se desdebían por sus triviales y mezquinos pecádulos. Me pregunté si era aquello lo que el patrón había visto en mí, una mente mercenaria y sin reparo en urdir un cuento narcótico capaz de enviar a los niños a dormir o de convencer a un pobre diablo sin esperanza de asesinar a su vecino a cambio de la gratitud eterna de deidades suscritas a la ética del pistolerismo. Días atrás había llegado otra de aquellas misivas citándome con el patrón para comentar el progreso de mi trabajo. Cansado de mis propios escrúpulos, me dije que apenas quedaban 24 horas para la cita y al paso que llevaba iba a presentarme con las manos vacías y la cabeza llena de dudas y sospechas. Sin más alternativa, hice lo que había hecho durante tantos años en situaciones similares. Puse un folio en la Underwood y con las manos sobre el teclado como un pianista a la espera de compás, empecé a exprimir el cerebro a ver qué salía. Interesante, pronunció el patrón al finalizar
la 10ª y última página. Extraño pero interesante. Nos encontrábamos sentados en un banco en la tiniebla dorada del umbráculo del parque de la Cindadela. Una bóveda de lámina filtraba la luz para reducirla a polvo de oro, y un jardín de plantas esculpía las sombras y claros de aquella extraña penumbra luminosa que nos rodeaba. Encendí un cigarrillo y contemplé el humo ascender de mis dedos en volutas azules. Viniendo de usted, extraño es un adjetivo inquietante, apunté. Me refería a extraño, en oposición a vulgar, precisó Corelli. Pero no hay peros, amigo Martín. Creo que ha encontrado usted una vía interesante y con muchas posibilidades. Para un novelista, cuando alguien le dice que alguna de sus páginas es interesante y tiene posibilidades, es señal de que las cosas no van bien. Corelli pareció leer mi inquietud. Le ha dado usted la vuelta a la cuestión. En vez de ir a las referencias mitológicas, ha empezado por las fuentes más prosaicas. Puedo preguntarle de dónde sacó la idea de un Mesías guerrero en vez de pacífico. Usted mencionó la biología. Todo cuanto necesitamos saber está escrito en el gran libro de la naturaleza. Basta con tener la valentía y la claridad de mente y espíritu para leerlo, convino Corelli. Uno de los libros que consulté explicaba que en el ser humano el varón alcanza su punto álgido de fertilidad a los 17 años de edad. La mujer lo alcanza más adelante y lo mantiene, y de algún modo actúa como selector y juez de los genes que acepta reproducir y de los que rechaza. El varón, en cambio, simplemente propone y se consume mucho más rápido. La edad en que alcanza su máxima potencia reproductiva es cuando su espíritu combativo está en su punto álgido. Un muchacho es el soldado perfecto. Tiene un gran potencial de agresividad y un escaso o nulo nivel crítico para analizarlo y para juzgar cómo canalizarlo. A lo largo de la historia, numerosas sociedades han encontrado el modo de emplear ese capital de agresión y han hecho de sus adolescentes soldados, carne de cañón con la que conquistar a sus vecinos o defenderse de sus agresiones. Algo me decía que nuestro protagonista era un enviado de los cielos, pero un enviado que en su primera juventud se alzaba en armas y liberaba la verdad a golpe de hierro. ¿Ha decidido usted mezclar la historia con la biología, Martín? De sus palabras creí entender que era una sola cosa. Corelli sonrió. No sé si se daba cuenta, pero cuando lo hacía parecía un lobo hambriento. Tragué saliva e ignoré aquel semblante que me ponía la piel de gallina. Estuve pensando y me di cuenta de que la mayoría de las grandes religiones se habían originado o habían alcanzado sus puntos álgidos de expansión e influencia en los momentos de la historia en que las sociedades que las adoptan tenían una base demográfica más joven y empobrecida. Sociedades en las que el 70% de la población tenía menos de 18 años.
La mitad de ellos eran varones, adolescentes, con las venas ardiendo de agresividad e impulsos fértiles. Eran campos abonados para la aceptación y el auge de la fe. Eso es una simplificación, pero veo por dónde va, Martín. Lo sé, pero teniendo en cuenta esas líneas generales, me pregunté por qué no ir directo al grano y establecer una mitología en torno a ese Mesías guerrero de sangre y de rabia que salva a su pueblo, a sus genes, a sus hembras y a sus ancianos, garantes del dogma político y racial de sus enemigos, es decir, de todos aquellos que no aceptan o se someten a su doctrina. ¿Qué hay de los adultos? Al adulto llegaremos apelando a su frustración. A medida que avanza la vida y se tiene que renunciar a las ilusiones, a los sueños y a los deseos de la juventud, crece la sensación de sentirse víctima del mundo y de los demás. Siempre encontraremos a alguien culpable de nuestro infortunio o fracaso, a alguien a quien queremos excluir. Abrazar una doctrina que positive ese rencor y ese victimismo reconforta y da fuerzas. El adulto se siente así parte del grupo y sublima sus deseos y anhelos perdidos a través de la comunidad. Tal vez, concedió Corelli, y toda esa iconografía de la muerte y de banderas y escudos no le parece contraproducente. No, me parece esencial. El hábito hace al monje, pero sobre todo al feligrés. ¿Y qué me dice de las mujeres de la otra mitad? Lo lamento, pero me cuesta ver a una parte sustancial de las mujeres de una sociedad creyendo en banderines y escudos. La psicología del Boy Scout es cosa de niños. Toda religión organizada, con escasas excepciones, tiene como pilar básico la subyugación, represión y anulación de la mujer en el grupo. La mujer debe aceptar el rol de presencia etérea, pasiva y maternal, nunca de autoridad o de independencia, o paga las consecuencias. Puede tener su lugar de honor entre los símbolos, pero no en la jerarquía. La religión y la guerra son negocios masculinos y en cualquier caso, la mujer acaba a veces por convertirse en cómplice y ejecutora de su propia subyugación. Y los viejos, la vejez es la vaselina de la credulidad. Cuando la muerte llama a la puerta, el escepticismo salta por la ventana. Un buen susto cardiovascular y uno cree hasta en Caperucita Roja. Corelli rió. Cuidado, Martín. Me parece que se está usted volviendo más cínico que yo. Le miré como si fuese un alumno dócil y ansioso por obtener la aprobación de un maestro difícil y exigente. Corelli me palmeó la rodilla, asintiendo complacido. Me gusta el perfume de todo esto. Quiero que le vaya usted dando vueltas y encontrándole forma. Le voy a dar más tiempo. Nos encontraremos de aquí a 2 o 3 semanas. Ya le avisaré con unos días de antelación. Tiene que salir de la ciudad. Asuntos de la editorial me reclaman. Y me temo que tengo por delante algunos días de viajes. Pero me voy contento. Ha hecho usted un buen trabajo.
Ya sabía yo que había encontrado a mi candidato ideal. El patrón se incorporó y me tendió la mano. Saqué en la pernera del pantalón, sequé en la pernera del pantalón el sudor que empapaba la palma de mi mano y se le estreché. Se le echará en falta, improvisé. No se pase, Martín, que iba usted muy bien. Le vi partir en las tinieblas del umbráculo, el eco de sus pasos desvaneciéndose en la sombra. Me quedé ahí un buen rato, preguntándome si el patrón habría picado el anzuelo y se había tragado aquella pila de patrañas que acababa de colocarle. Tenía la certeza de que le había contado exactamente lo que quería oír. Confiaba en que así fuese y que con aquella sarta de barbaridades hubiese quedado satisfecho por el momento y convencido de que su servidor, el infeliz novelista fracasado, se había convertido al movimiento. Me dije que cualquier cosa que me pudiera comprar algo de tiempo para averiguar dónde me había metido merecía el intento. Cuando me levanté y salí del umbráculo, aún me temblaban las manos. Años de experiencia escribiendo intrigas policíacas proporcionan una serie de principios básicos por los que empezar una investigación. Uno de ellos es que casi cualquier intriga de mediana solidez, incluidas las pasionales, nace y muere con olor a dinero y propiedad inmobiliaria. Saliendo del umbráculo, me dirigí a la oficina del registro de la propiedad en la calle del Consejo de Ciento y solicité consultar los volúmenes en los que se hacía referencia a la compra-venta y propiedad de mi casa. Los tomos de la biblioteca del registro contienen casi tanta información esencial sobre las realidades de la vida como las obras completas de los más atildados filósofos, o quizá más. Empecé por consultar la sección que recogía el proceso de alquiler por mi parte del inmueble, ubicado en el número 30 de la calle Flasaders. Ahí encontré las indicaciones necesarias para rastrear la historia del inmueble previa a la asunción de su propiedad por parte del Banco Hispano Colonial en 1911, como parte de un proceso de embargo a la familia Marlaska, que al parecer había heredado el inmueble al fallecer el propietario. Ahí se mencionaba a un abogado llamado S. Valera, que había actuado como representante de la familia durante el pleito. Un nuevo salto al pasado me permitió encontrar los datos correspondientes a la compra de la finca por parte de don Diego Marlaska Pongilupí en 1902 a un tal Bernabé Mazot y Caballé. Anoté en hoja aparte todos los datos, desde el nombre del abogado y los participantes en las transacciones hasta las fechas correspondientes. Uno de los encargados avisó en voz alta de que quedaban 15 minutos para el cierre del registro y me dispuse a irme, pero antes de hacerlo me apresuré a consultar el estado de la propiedad de la residencia de Andrés Corelli junto al Park Well. Transcurridos los 15 minutos y sin éxito en mi pesquisa, levanté la vista del volumen de registros para encontrar la mirada cenicienta del secretario. Era un tipo consumido y reluciente
de gomina desde el bigote hasta los cabellos, que destilaba esa desidia beligerante de quienes hacen de su empleo una tribuna con la que obstaculizar la vida de los demás. Disculpe, no consigo encontrar una propiedad, dije. Pues eso será porque no existe o porque no sabe usted buscar. Hoy ya hemos cerrado. Correspondí al alarde de amabilidad y eficiencia con la mejor de mis sonrisas. A lo mejor la encuentro con su experta ayuda, sugerí. Me dedicó una mirada de náusea y me arrebató el tomo de las manos. Vuelva usted mañana. Mi siguiente parada fue el ceremonioso edificio del Colegio de Abogados en la calle Mallorca, a solo unas travesías de allí. Ascendí las escalinatas custodiadas por arañas de cristal y lo que me pareció una escultura de la justicia con busto y maneras de estrella del paralelo, un hombrecillo de aspecto ratonil, me recibió en secretaría con una sonrisa afable y me preguntó en qué podía ayudarme. Busco a un abogado. Ha dado con el lugar idóneo. Aquí no sabemos ya cómo quitarnos de encima. Cada día hay más. Se reproducen como conejos. Es el mundo moderno. El que yo busco se llama o se llamaba Valera S. Valera con V. El hombrecillo se perdió en un laberinto de archivadores, murmurando por lo bajo. Estaré apoyado en el mostrador. Esperé apoyado en el mostrador, paseando los ojos por aquel decorado que olía el contundente peso de la ley. A los 5 minutos, el hombrecillo regresó con una carpeta. Me salen 10 valeras, 2 con S, Sebastián y Soponcio. Soponcio, usted es muy joven, pero años a ese era un hombre con caché e idóneo para el ejercicio de la profesión legal. Luego vino el Charleston y lo arruinó todo. Vive don Soponcio. Según el archivo y su baja en la cuota del colegio, Soponcio, Valera y Menacho fue recibido en la gloria de nuestro Señor en el año de 1919. Memento mori. Sebastián es el hijo, en ejercicio, constante y pleno. Intuyo que deseará usted la dirección, si no es mucha la molestia. El hombrecillo me la anotó en un pequeño papel y me la tendió. Diagonal 442. Le queda a tiro de piedra de aquí, aunque ya son las 2 y a estas horas los abogados de categoría sacan a comer a ricas viudas herederas o a fabricantes de telas y explosivos. Yo esperaría a las 4. Guardé la dirección en el bolsillo de la chaqueta. Así lo haré. Muchísimas gracias por su ayuda. Para eso estamos. Vaya con Dios. Me quedaba un par de horas que matar antes de hacerle una visita al abogado, Valera. Así que tomé un tranvía que bajaba hasta la vía Layetana y me apeé a la altura de la calle Condal. La librería de Semper e Hijos quedaba a un paso de ahí y sabía por experiencia que el viejo librero, contraviniendo la praxis inmutable del comercio local, no cerraba al mediodía.
Le encontré como siempre, al pie del mostrador, ordenando libros y atendiendo a un nutrido grupo de clientes que se paseaban por las mesas y estanterías a la caza de algún tesoro. Sonrió al verme y se acercó a saludarme. Estaba más flaco y pálido que la última vez que nos habíamos visto. Debió de leer la preocupación en mi mirada porque se encogió de hombros e hizo un gesto de quitarle importancia al asunto. Unos tanto y otros tampoco. Usted hecho una figura y yo una piltrafilla. Ya lo ve, dijo. ¿Está usted bien? Yo como una rosa. Es la maldita angina de pecho. Nada serio. ¿Qué le trae por aquí, amigo Martín? Había pensado en invitarle a comer. Se lo agradezco, pero no puedo dejar el timón. Mi hijo se ha ido a Sarria a tasar una colección y no están las cuentas como para ir cerrando cuando los clientes están en la calle. No me diga que tiene problemas de dinero. Esto es una librería, Martín, no un despacho de notaría. Aquí la letra da lo justo y a veces ni eso. Si necesita ayuda, Semper me detuvo con la mano en alto. Si me quiere ayudar, cómpreme algún libro. Usted sabe lo que tengo con usted, que no se paga ni con dinero. Razón de más para que ni se le pase por la cabeza. No se preocupe por nosotros, Martín, que de aquí no nos sacarán como no sea en una caja de pino. Pero si quiere, puede compartir conmigo el suculento almuerzo de pan con pasas y queso fresco de Burgos. Con eso y el conde de Montecristo se puede sobrevivir 100 años. Semper abrió el bocado, sonreía con cansancio y fingía en mis comentarios, pero pude ver que al rato dificultaba respirar. Cuénteme, ¿en qué está trabajando? Difícil de explicar. Un libro de encargo. ¿Novela? No, exactamente no sabría bien cómo definirlo. Lo importante es que esté trabajando. Siempre he dicho que el ocio mata al espíritu. Hay que mantener el cerebro ocupado. Y si no se tiene cerebro, al menos las manos. Pero a veces suena más de la cuenta, señor Semper. No debería de tomarse un respiro. ¿Cuántos años lleva usted aquí al cañón sin parar? Semper me miró. Este lugar es de ida, Martín. ¿A dónde voy a ir? ¿A un banco de Parquestol a darles de comer las palomas y quejarme? Después me moriría en 10 minutos. Mi sitio está aquí, hijo. Mi hijo todavía no está preparado para tomar las riendas, pero es un buen trabajador y una buena persona, demasiado buena persona entre nosotros. A veces le miro y me pregunto qué va a hacer el día en que yo falte, cómo se las va a arreglar. Todos los padres hacen eso, señor Semper. Lo hacía también el suyo. Perdone, no quería. No se preocupe. Mi padre ya tenía suficientes preocupaciones por su cuenta como para cargar encima con las que yo le causaba. Seguro que su hijo tiene más tablas de las que usted cree. Semper me miraba dudando.
¿Sabe lo que creo yo que le falta? Malicia, una mujer. No le faltarán novias con todas las tortolitas que se apillan en el escaparate para admirarlo. Yo hablo de una mujer de verdad, de las que le hacen a uno ser lo que tiene que ser. Es joven todavía, déjelo divertirse unos años. Esa es buena, si al menos se divirtiese. Yo, a su edad, de haber tenido ese coro de mozas, habría pecado como un cardenal. Dios le da pan a quien no tiene dientes. Eso le hace falta, dientes y ganas de morder. Me pareció que algo le rondaba en la cabeza al librero. Me miraba y se sonreía. A lo mejor le puedo ayudar a usted. Usted es un hombre de mundo, Martín, y no me ponga esa cara. Seguro que si se aplica le encuentra una buena muchacha a mi hijo. La cara bonita ya la tiene. El resto se lo enseña usted. Me quedé sin palabras. ¿No quería ayudarme?, preguntó el librero. Ahí lo tiene. Yo hablaba de dinero. Y yo hablo de mi hijo, del futuro de esta casa, de mi vida entera. Suspiré. Semper me tomó la mano y apretó con la poca fuerza que le quedaba. Prométame que no dejará que me vaya de este mundo sin ver a mi hijo colocado con una mujer de esas por las que vale la pena morirse, y que me dé un nieto. Si lo llego a saber, me quedo a comer en el Café Novedades. Semper sonrió. A veces pienso que tendría usted que haber sido hijo mío, Martín. Miré al librero, más frágil y viejo que nunca. Apenas una sombra del hombre fuerte e imponente que recordaba de mis años de niñez entre aquellas paredes, y sentí que se me caía el mundo a los pies. Me acerqué a él y antes de darme cuenta, hice lo que nunca había hecho en todos los años que le había conocido. Le di un beso en aquella frente picada de manchas y tocada de 4 pelos grises. ¿Me lo promete? Se lo prometo, le dije, camino de la salida. El despacho del abogado Varela ocupaba el ático de un extravagante edificio modernista encajado en el número 442 de la avenida Diagonal, a un paso de la esquina con el Paseo de Gracia. La finca, a falta de mejores palabras, parecía un cruce entre un gigantesco reloj de carillón y un buque pirata, tocado de grandiosos ventanales y un tejado de mansardas verdes. En cualquier otro lugar del mundo, aquella estructura barroca y bizantina hubiese sido proclamada una de las 7 maravillas del mundo, o un engendro diabólico, obra de algún loco artista poseído por espíritus del más allá. En el ensanche de Barcelona, donde piezas similares brotaban por doquier como tréboles tras la lluvia, apenas conseguía levantar una ceja. Me adentré en el vestíbulo para encontrar un ascensor que me hizo pensar en lo que hubiese dejado a su paso una gran araña que tejiese catedrales en lugar de redes. El portero me abrió la cabina y me encarceló en aquella extraña cápsula que empezó a ascender por el tracto central de la escalinata.
Una secretaria de semblante adusto me abrió la puerta de roble labrado y me indicó que pasara. Le di mi nombre e indiqué que no tenía cita previa, concertada, pero que me traía un asunto relacionado con la compra-venta de un inmueble del barrio de la Ribera. Algo cambió en su mirada imperturbable. ¿La casa de la Torre?, preguntó la secretaria. Asentí. La secretaria me guió hasta un despacho vacío y me indicó que pasara. Intuí que aquella no era la sala de espera oficial. Espere un momento, por favor, señor Martín. Avisaré al abogado de que está usted aquí. Pasé los siguientes 45 minutos en aquel despacho, rodeado de estanterías repletas de tomos del tamaño de losas funerarias, con inscripciones en los lomos del tipo de 1888, 1889, BSA, sección primera, título segundo, que invitaban a la lectura compulsiva. El despacho disponía de un amplio ventanal suspendido sobre la diagonal desde el que podía contemplarse toda la ciudad. Los muebles olían a madera noble, envejecida y macerada en dinero. Alfombras y butacones de piel sugerían una atmósfera del Club Británico. Traté de levantar una de las lámparas que dominaban el escritorio y calculé que debía de pesar no menos de 30 kilos. Un gran óleo que reposaba sobre un hogar por estrenar mostraba la horonda y expansiva presencia de quien no podía ser otro que el inefable don Soponcio Valero y Menacho. El titánico letrado lucía patillas y bigotes que semejaban la melena de un viejo león, y sus ojos de fuego y acero dominaban cada rincón de la estancia, desde el más allá, con una gravedad de sentencia de muerte. No habla, pero si se queda uno mirando el cuadro, un rato parece que se vaya a poner a hacerlo en cualquier momento, dijo una voz a mi espalda. No le había oído entrar. Sebastián Valera era un hombre de andar discreto que parecía haber pasado la mayor parte de su vida intentando salir a rastras de debajo de la sombra de su padre, y ahora, a los 50 y tantos años, ya estaba cansado de intentarlo. Tenía una mirada inteligente y penetrante que amparaba ese ademán exquisito que solo disfrutan las princesas reales y los abogados realmente caros. Me tendió la mano y la estreché. Lamento la espera, pero no contaba con su visita, dijo, indicándome que tomase asiento. Al contrario, le agradezco su amabilidad al recibirme. Valera sonreía como solo puede hacerlo quien sabe y fija el precio de cada minuto. Mi secretaria me dice que su nombre es David Martín. David Martín, el escritor. Mi cara de sorpresa debió de delatarme. Vengo de una familia de grandes lectores, explicó. ¿En qué puedo ayudarle? Quisiera consultarle respecto a la compra-venta de una finca situada en la Casa de la Torre, cortó el abogado Cortés. Sí. ¿La conoce usted?, inquirió. Vivo en ella. Valera me miró largamente, sin abandonar la sonrisa. Se enderezó en la silla
y adoptó una postura tensa y cerrada. ¿Es usted el actual propietario? En realidad resido en la finca en régimen de alquiler. ¿Y qué desearía usted saber, señor Martín? Quisiera conocer, si es posible, los detalles de la adquisición del inmueble por parte del Banco Hispano Colonial y recabar algo de información sobre el antiguo propietario. Don Diego Marlaska, murmuró el abogado, ¿puedo preguntar la naturaleza de su interés? Casuística. Recientemente, en el curso de una remodelación de la finca, he encontrado una serie de artículos que creo le pertenecían. El abogado frunció el entrecejo. Artículos, un libro, o más propiamente dicho, un manuscrito. El señor Marlaska era un gran aficionado a la literatura. De hecho, era el autor de numerosos libros de derecho y también de historia y otros temas. Un gran erudito y un gran hombre, aunque al final de su vida hubiera quienes tratasen de empañar su reputación. El abogado advirtió la extrañeza en mi rostro. Asumo que no está usted familiarizado con las circunstancias de la muerte del señor Marlaska. Me temo que no. Valera suspiró como si se debatiese si seguir hablando o no. No va usted a escribir sobre esto, ¿verdad? Ni sobre Irene Sabino. No. Tengo su palabra. Asentí. Valera se encogió de hombros. Tampoco puede decir nada que no se dijera en su día, supongo. Dijo más para sí mismo que para mí. El abogado miró brevemente el retrato de su padre y luego posó sus ojos sobre mí. Diego Marlaska era el socio y mejor amigo de mi padre. Juntos fundaron este bufet. El señor Marlaska era un hombre muy brillante. Lamentablemente era también un hombre complejo y afectado por largos periodos de melancolía. Llegó un punto en que mi padre y el señor Marlaska decidieron disolver su vínculo. El señor Marlaska dejó la abogacía para consagrarse a su primera vocación, la escritura. Dicen que casi todos los abogados desean secretamente dejar el ejercicio y convertirse en escritores, hasta que comparan el sueldo. El caso es que don Diego había entablado una relación de amistad con una actriz de cierta popularidad en la época, Irene Sabino, para quien quería escribir una comedia dramática. No había más. El señor Marlaska era un caballero y nunca fue infiel a su esposa, pero ya sabe usted cómo es la gente. Habladurías, rumores y celos. El caso es que corrió el bulo de que don Diego estaba viviendo un romance ilícito con Irene Sabino. Su esposa nunca le perdonó por ello y el matrimonio se separó. El señor Marlaska, destrozado, adquirió la casa de la Torre y se mudó ahí. Por desgracia, apenas llevaba viviendo ahí un año cuando murió en un desafortunado accidente. ¿Qué clase de accidente? El señor Marlaska murió ahogado. Una tragedia. Valera había bajado los ojos y hablaba en un suspiro. Y el escándalo, digamos que hubo lenguas visperinas
que quisieron hacer creer que el señor Marlaska se había suicidado tras sufrir un desengaño amoroso con Irene Sabino. Y fue así. Valera se quitó los lentes y se frotó los ojos. Si quiere que le diga la verdad, no lo sé, ni me importa. Lo pasado, pasado está. ¿Y qué fue de Irene Sabino? Valera se colocó los lentes de nuevo. Creí que su interés se limitaba al señor Marlaska y a los aspectos de la compraventa. Es simple curiosidad. Entre los efectos personales del señor Marlaska encontré numerosas fotografías de Irene Sabino, así como cartas suyas dirigidas al señor Marlaska. ¿A dónde quiere llegar con todo esto?, espetó Valera. ¿Es dinero lo que quiere? No. Lo celebro, porque nadie se lo va a dar. A nadie le importa ya el asunto, ¿me entiende? Perfectamente, señor Valera. No pretendía importunarle ni hacer insinuaciones fuera de lugar. Lamento haberle ofendido con mis preguntas. El abogado sonrió y dejó escapar un suspiro gentil, como si la conversación hubiese ya terminado. No tiene importancia. Discúlpeme usted a mí. Aprovechando aquella vena conciliadora en el abogado, adopté mi más dulce expresión. Tal vez doña Alicia Marlaska, su viuda. Valera se encogió en la butaca, visiblemente incómodo. Señor Martín, no quisiera que me malinterpretase, pero parte de mi deber como abogado de la familia es preservar su intimidad, por obvios motivos. Ha pasado mucho tiempo, pero no quisiera ahora que se abriesen viejas heridas que no conducen a ninguna parte. Me hago cargo. El abogado me observaba tenso. ¿Y dice usted que encontró? Preguntó. Sí, un manuscrito. Probablemente no tenga importancia. Probablemente no. ¿Sobre qué trataba la obra? Teología, diría yo. Valera sintió. ¿Le sorprende?, pregunté. No, al contrario. Don Diego era una autoridad en la historia de las religiones, un hombre sabio. En esta casa aún se le recuerda con gran cariño. Dígame, ¿qué aspectos concretos de la compra-venta desea usted conocer? Creo que ya me ha ayudado usted mucho, señor Valera. No quisiera robarle más tiempo. El abogado asintió aliviado. ¿Es la casa, verdad?, preguntó. Es un lugar extraño, sí, convino. Recuerdo haber estado ahí de joven una vez, al poco de comprarla a don Diego. ¿Sabe por qué la compró? Dijo que había estado fascinado por ella desde que era joven y que siempre pensó que le gustaría vivir ahí. Don Diego tenía esas cosas. A veces era como un muchacho, capaz de entregarlo todo a cambio de una simple ilusión. No dije nada. ¿Se encuentra usted bien? Perfectamente. ¿Sabe usted algo del propietario al que se la compró el señor Marlaska? Un tal Bernabé Mazot, un indiano. Nunca pasó más de una hora en ella. La compró a su regreso de Cuba y la tuvo vacía varios años. No dijo por qué. Él vivía en un caserón que se hizo construir en Arenys de Mar. La vendió por 2 reales. No quería saber nada de ella. Y antes de él, creo que vivía allí un sacerdote, un jesuita.
No estoy seguro. Mi padre era quien llevaba los asuntos de don Diego y a la muerte de éste destruyó todos los archivos. ¿Por qué haría algo así? Por todo lo que le he contado, para evitar rumores y preservar la memoria de su amigo, supongo. La verdad es que nunca me lo dijo. Mi padre no era hombre dado a ofrecer explicaciones de sus actos. Tendría sus razones, buenas razones sin duda alguna. Don Diego había sido un gran amigo, amén de socio, y todo aquello fue muy doloroso para mi padre. ¿Qué fue del jesuita? Creo que tenía problemas disciplinarios con la orden. Era amigo de Mosén Cinto Verdaguer y me parece que estuvo implicado en algunos de sus líos. Ya sabe usted, exorcismos, habladurías. ¿Cómo se puede permitir un jesuita expulsado de la orden una casa así? Valera se encogió de nuevo de hombros y supuse que había llegado al fondo del barril. Me gustaría poder ayudarle más, señor Martín, pero no sé cómo, créame. Gracias por su tiempo, señor Valera. El abogado sintió y presionó un timbre sobre el escritorio. La secretaria que me había recibido apareció en la puerta. Valera ofreció su mano y se la estreché. El señor Martín se marcha. Acompáñele, Margarita. La secretaria sintió y me guió. Antes de salir del despacho, me volví para mirar al abogado, que había caído abatido bajo el retrato de su padre. Seguí a Margarita hasta la puerta y justo cuando empezaba a cerrarme la puerta, me volví y le brindé la más inocente de mis sonrisas. Disculpe, el abogado Valera me ha dado antes la dirección de la señora Marlaska, pero ahora que lo pienso, no estoy seguro de recordar el número de la calle correctamente. Margarita suspiró, ansiosa por desprenderse de mí. Es el 13, carretera de Vallvidrera, número 13. Claro. Buenas tardes, dijo Margarita. Antes de que pudiera corresponder a su despedida, la puerta se cerró en mis narices con la solemnidad y el empaque de un santo sepulcro. Bueno, aquí concluimos con la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.